Beatriz, muchísimas gracias por esa presentación. Realmente para mí es un gusto poder estar con todos ustedes. Quiero extenderles un saludo a cada uno de ustedes, a los que han sacado un momento de su tiempo para compartir conmigo esta experiencia en las redes sociales. Por supuesto, quiero darle las gracias también al Laboratorio Menarini por esta invitación, por continuar con estos espacios que creo que a la larga nos van a permitirnos entrenarnos y tener habilidades y conocimientos de temas que muchas veces no manejamos, pero como se van a dar hoy cuenta, son temas absolutamente fundamentales. Quiero presentarme, yo soy Fernando Rosero, como decía Beatriz, y creo que vale la pena mencionar dos cosas de todo lo que decía Beatriz en la presentación. El ser médico, y yo creo que aquí comienza un gran problema o una gran solución en función de lo que vamos a hablar el día de hoy. Problema porque muchos de los médicos no estuvimos entrenados para poder tener acceso a las redes sociales, crecimos con la idea de que mercadear, de que promocionar o ofertar un servicio estaba mal porque el médico solamente ofrece servicios de salud. Y yo no sé a ustedes, pero a mí una de las preguntas más difíciles que me hicieron alguna vez era: ¿cuánto me va a cobrar por una consulta? Yo creo que a nosotros nunca nos enseñaron eso, y cuando nos enfrentamos a esa situación nos dimos cuenta que definitivamente nosotros de promoción y de mercadeo, entendiéndolo como una profesión, entendiéndolo como una habilidad que deberíamos tener, carecíamos. Y de la mano de eso, ni hablar de las redes sociales cuando nos planteaban que teníamos que estar ahí. Y eso es lo que vamos a desarrollar en estos minutos que puedo hacerlo. Si vamos a hablar de mi experiencia y de lo que me ha pasado en las redes sociales, quiero contarles que en las redes sociales estoy posicionado no solamente como médico, sino también con este usuario que ustedes están viendo ahí. Entonces, a lo largo de lo que vamos a ir nosotros desarrollando, de lo que vamos a ir viendo, pues muy seguramente haga mucha referencia a esto, a esta cuenta que se llama sexólogo guión al piso o raya al piso, como decimos en Colombia, Rosero, ¿ok? Y muy seguramente la primera pregunta que ustedes estarán haciendo y que yo me planteé cuando quería establecer este conversatorio era: ¿por qué terminé yo en esto de las redes sociales? Les voy a decir que yo empecé en esto de las redes sociales sin lugar a dudas por un tema de vergüenza. Y me van a decir: ¿cómo así, Fernando, que un tema de vergüenza? Pues les voy a contar que es muy diferente a lo que pasa con muy seguramente muchas de las profesiones que ustedes desempeñan: la ginecología, la urología, la medicina familiar, sea cual sea la especialidad de cada uno de ustedes, pues muy seguramente ustedes tenían algo que se llama voz a voz. Si yo hubiera sido internista, muy seguramente mis pacientes hubieran salido del consultorio a recomendarme con el primo, con el amigo, con el vecino, y por qué no, en una reunión familiar decir que muy seguramente le di solución a sus problemas. Pero imagínense lo que implica para una persona decir que fue a la consulta del doctor Rosero, que es médico de medicina sexual, que se dedica a la sexología clínica, a decir que yo solucioné el problema. Colegas, a diferencia de lo que les pasa a ustedes, a mí en las fiestas nadie me menciona, a mí en las fiestas nadie se acerca a hablarme de un problema de salud, porque sentimos ese temor y esa vergüenza. Y esa vergüenza fue lo que me hizo tener que buscar canales de comunicación de voz a voz, buscar otra forma en la que yo pudiera dar a conocer no solamente mi especialidad, sino la forma de educación que también desarrollo yo en las redes sociales. Y definitivamente a partir de aquí fue que yo encontré mi tranquilidad para poder impulsarme a esto de las redes sociales. ¿Y por qué hablo de tranquilidad? Porque muy seguramente, y como lo decía hace unos minutos, cuando yo empecé, y muy seguramente muchos de los que me están escuchando también, no nos permitían a nosotros mercadear en tema de medicina. Estaba mal visto que el médico se promocionara, que el médico se publicitara. Muy seguramente ese médico que tenía un programa de televisión, que salía mucho en la tele, se perdía un poco esa rama científica para la cual fuimos nosotros educados. Muy seguramente se hablaba de que era un tema de charlatanería, se era un tema que era más por lo fashion que realmente por lo científico. Y digamos que eso me generaba a mí mucha intranquilidad. Entonces, cuando yo encuentro esto de la vergüenza como una plataforma para poder definitivamente ayudarme a posicionar, empiezo a quedar tranquilo, y definitivamente es que empiezo a construir este camino de las redes sociales. Muy seguramente hablar de redes sociales sería minimizar muchísimo lo que yo quiero hablar. Y cuando yo hablo de redes sociales me estoy refiriendo a todos esos canales de comunicación, todos esos canales que desde hace unas décadas definitivamente nos permiten tener esas estrategias para poder acceder o para poder llegar a cada una de esas personas a las cuales nosotros queremos llegar. Hay una gran realidad, y esto no lo digo yo, lo dice la modernidad. Existen dos tipos de negocio. Y aquí
quiero plantearme que la medicina no está ajena a hacer un negocio, pero ojo, es un negocio con un fin absolutamente altruista, un fin en el que definitivamente nosotros tenemos que promover y tener unas características de entrenamiento, de promover buenos servicios acordes a los que queremos hacer. No por ser un negocio quiere decir que tengamos que ofertarlo de mala calidad. ¿Ok? Entonces, cuando yo me planteo la salud como negocio, estoy hablando de esos estándares mínimos que garanticen que mi paciente resuelva todas sus inquietudes y todas sus preocupaciones, porque muchas veces cuando uno habla de negocio y de cliente, podría quedarse en el camino como que la idea de esto es más negocio que realmente el poder solucionar una inquietud de los pacientes. Entonces, miren ustedes que en este juego de palabras es que nosotros encontramos la tranquilidad para poder acercarnos a esto y muy seguramente empezamos a romper esas barreras sobre las cuales muchas veces nos dijeron que no se podía hacer este tipo de estrategias o de negocios. ¿Estamos? ¿Cuál es la realidad? Que existen dos tipos de negocio en el siglo XXI. Los que están en Internet y los que no existen. Y esto lo decía Bill Gates hace unos años y definitivamente creo que es muy cierto. Hoy en día, el no estar posicionado, el no tener acceso al Internet, definitivamente nos está dejando relegado, nos está dejando por detrás de muy seguramente muchos competidores, de muchos profesionales que sí lo están haciendo. De cara a esto hay que posicionarse, de cara a esto hay que crear todos los canales con los que nosotros creamos y podamos nosotros definitivamente acceder o tener posibilidad de llegarle a una persona que potencialmente necesite de nuestros servicios y que por la ausencia de voz a voz, como les decía anteriormente, no sabía que nosotros existíamos. Lo estoy planteando desde la sexología, que es un área de la medicina sexual absolutamente complicada. Ustedes, al encontrarse en otros campos, pueden utilizar todas estas herramientas para potencializar, y voy a decirlos con absoluta confianza y seguridad, mucho más ese voz a voz y esa posibilidad que tienen ustedes. Este sueño del que yo les estoy contando comenzó hace unos años, comenzó aproximadamente hace 10 años, cuando en su momento lo que más pesaba o lo que más llamaba la atención era la página web. Y digamos que desde ahí empecé a construir una página web que cuando uno mira hacia atrás es una página absolutamente complicada, una página absolutamente difícil de leer, una página que no me permitía a mí tener mucha interacción con las personas, que me permitía a mí simplemente hacer unos cambios que eran de vez en cuando y que muchas veces no se respondían a las mismas necesidades que me estaban planteando los pacientes. Hoy en día, fuera de las dificultades que me planteé en su momento, tengo que decirles que la página web es absolutamente mandatorio porque es el posicionamiento o es el punto de partida del cual podemos desprender nosotros todas nuestras estrategias de comunicación o desde la cual podemos plantear nosotros todos los espacios. Entonces, primera invitación, yo creo que un punto fundamental es la creación de una página web. Recomendaciones, y creo que este conversatorio va muy enfocado a generar herramientas para que no les pase lo que a mí me pasaba. La página web tiene que estar muy diseñada para que hoy en día se pueda leer desde las tabletas y desde los celulares, desde los móviles, que son la forma más fácil en la que accedemos. Entonces, cuando estemos diseñando todo esto, tenemos que garantizar que eso se puede hacer. Y quiero contarles una historia personal. Al principio diseñé una página absolutamente, para mí, lo que era bonita en su momento, pero absolutamente infuncional. Y créanme que perdí muchos dólares tratando después de entender por qué si tenía una página tan chévere, tan bien diseñada, no tenía acceso. Y la realidad es que era una página que no se podía leer en lo que en ese momento empezaban a hacer los celulares inteligentes. Entonces, ahórrense en ese camino, una página web en la que se puedan diseñar, que se pueda leer tanto en el ordenador como en tabletas y en celular. ¿Por qué es importante la página web? Porque es muy seguramente lo que nos va a permitir a nosotros tener posicionamiento. Cuando hablo de posicionamiento, que son palabras que muy seguramente les parezcan raras y difíciles y poco cercanas, posicionamiento es simplemente ese nombre que nosotros empezamos a tener en la red. Voy a utilizar una palabra que no es la correcta, pero que me va a permitir a mí definir esto, lo famosos que somos en las redes, lo fácil que la gente nos puede encontrar. Entonces, todo ese andamiaje, todas esas posibilidades comienzan con el desarrollo, o en mi caso comenzó, y muy seguramente para muchos de los colegas que estamos en este campo, empezó con el diseño de esa página web. Existen hoy en día, doctores, y tengo que decirles, estrategias o páginas que permiten que uno mismo diseñe.
No hay nada como contratar a alguien, vamos a ser absolutamente claros, zapatero a tu zapato, hay gente especializada que lo puede hacer, pero una invitación muy importante que en algún momento también lo hice y que hoy en día lo hago es tener acceso a estas plataformas que fácilmente te permiten hacer diseños interesantes, te permiten ser súper interactivos y te permiten de una manera muy amigable brindar la información de lo que estamos haciendo. Con el paso de los años empezaron a haber nuevos retos para mí, que era tratar de llegar a diferentes grupos poblacionales. ¿Qué quiere decir eso? Las redes sociales, sabemos que así como las enfermedades, que existen grupos etarios en el que es más frecuente que la hipertensión se presente en personas adultas que en personas adolescentes, ¿cierto? Eso no quiere decir que no existan adolescentes con problemas de hipertensión. En las redes sociales podemos decir que cada canal o cada forma de presentación de esa información va a tener un público en específico, que es otro de los grandes retos que yo tuve en mi momento y que hoy en día también tengo clarísimos y se los quiero transmitir. ¿A qué hace referencia esa segmentación? ¿A qué hace referencia ese proceso? A mandar o enviar mensajes específicos para un grupo poblacional específico. Volvamos al ejemplo de la hipertensión. Si yo soy un médico que me dedico a la hipertensión, yo quiero que mi mensaje y toda mi información llegue a ese grupo poblacional al cual le puede dar hipertensión o que está sufriendo de hipertensión. Esa segmentación la hacen hoy en día, digámoslo de manera importante, las diferentes redes de comunicación. Entonces, pongamos un ejemplo, Instagram. Instagram hoy por hoy es una red que está en furor, que está de moda y que me permite a mí tener un grupo de población específica. Para mí, cuando yo miro un poco a quién va dirigida esa población, en mi caso, va dirigida principalmente a personas que están entre los 25 y los 35 años. Entonces, yo con esa información, ¿qué me planteo? Me planteo mirar cuáles son las enfermedades desde la medicina sexual más frecuente para los 25 y 35 años y me permite a mí crear todo mi contenido, toda la información que yo quiero para ese grupo poblacional, con dos objetivos. El primero, brindar información de calidad, que es uno de los objetivos que yo me planteé. Yo no quiero simplemente que me lleguen pacientes, sino quiero posicionarme en ese grupo y en todos los grupos poblacionales con información de contenido. Yo no quiero que los pacientes sigan buscando la información en Google, una información perdida, desorientada, poco científica, sino que yo quiero ser ese respondedor para que como propósito dentro de mi objetivo médico, que es la educación, se pueda cumplir. Es decir, cuando mis pacientes busquen información, tengan información veraz. Entonces, esa segmentación me permite a mí saber qué quiero hacer. Digamos que en ese mismo orden de ideas empiezan a aparecer otras redes, el TikTok, y acá muy seguramente dirán, este doctor ya nos va a empezar a hablar del bailecito, ya nos va a empezar a hablar de todas esas ridiculeces, y discúlpenme que utilice esa palabra, que muchas veces vemos que muchas personas hacen. Tengo que decirles que es una de mis redes más nuevas y hasta ahora no he tenido que hacer ni un solo bailecito, voy empezando a crecer, digamos, de una manera lenta, pero también entendí que esto es, por ejemplo, un canal que me permite muchísima comunicación con los adolescentes y con las personas jóvenes. Es decir, el mensaje que yo estoy mandando ahí es un mensaje absolutamente diferente. A esto hay que apuntarle muchísimo, no todas las redes es poner toda la información en todas y mandar la misma información, porque no estaríamos cumpliendo con un objetivo o muy seguramente haya mucha información que no es relevante para quien me está escuchando. ¿Ok? Entonces, los invito a que dejen el temor también de pensar que en esto hay que bailar y hay que hacer coreografías y que hay que pasar de la gloria al desprestigio, como digo yo. Uno puede tener una forma propia, directa, diferente para poder brindar esa información y pudiendo estar en las redes sociales. Twitter es otra forma de comunicación que me permite en el momento interactuar sobre los temas de debate, me permite a mí interactuar con otros colegas, me permite dar información que sea puntual sobre temas que estén polémicos o circunstanciales en ese momento. Twitter me enseñó a mí a ser concreto, Twitter me enseñó a mí a una habilidad que a veces no tenemos los médicos, que es a poder resumir toda la información que tenemos para poder mandar un mensaje claro y puntual respecto al tema. Ya hay otras redes sociales como LinkedIn, que es una red absolutamente laboral, y ¿por qué no estar en ellas? ¿Por qué no posicionarme yo como un médico de medicina sexual, como un sexólogo que brinda información de contenido, que me posiciono para mis colegas como ese referente que quise hacer?
Podríamos quedarnos hablando única y exclusivamente de cada una de las redes y créanme que podríamos sacar muchísima información y muchísimos temas absolutamente importantes, pero yo lo que quiero, más que mostrarles que les estoy hablando desde mi experiencia, darles recomendaciones, lo que quiero es que dejarles algunos tips puntuales para que se animen a entrar en este mundo. Definitivamente, como lo veíamos hace unos minutos, existen dos posibilidades: que estés en las redes o que no estés, y el no estar, créanme que definitivamente nos va a llevar a que no podamos comunicar, a que no podamos tener acceso a muchísimas cosas que definitivamente son importantes. Yo creo entonces que como una primera conclusión de esto que estamos hablando, podemos decir entonces que el posicionamiento de marca, que ya dijimos que era yo, estar ahí, definitivamente amplifica mi voz, genera confianza en un público que yo he seleccionado de manera importante y me permite a mí mandar mensajes puntuales y concretos para un público en particular. Por lo tanto, ese temor de sentir que yo me estoy mercadeando, que estoy haciendo cosas por fuera de lo que para mí es importante, la educación médica, queda definitivamente atrás. Yo me quité ese temor con esto al generar contenido absolutamente de valor. Hay otra realidad, colegas, y es la siguiente. Definitivamente las personas están buscando un médico y dentro de esas características que buscan del médico, si bien es cierto, el voz a voz es muy importante, también tratan de mirar quién está en la red. Y hagamos el siguiente ejercicio. Puede ser que yo no pertenezca a la red, es válido si definitivamente no quiero, pero mis pacientes sí van a tratar de buscar información hacia mí. Y yo les pido que hagamos el siguiente ejercicio. Imagínense que ustedes quieren comprar un carro y ustedes quieren buscar información de ese carro que su vecino les dijo que era muy bueno, pero que ustedes no saben si realmente es muy bueno. Y ustedes se meten a internet a buscar información sobre ese coche o sobre ese producto en particular que ustedes quieran y no hay información. Les pregunto, ¿ustedes se animarían definitivamente a comprar esa información? O por el contrario, ¿cuál sería su reacción si encuentran muchísima información, muchísimos comentarios positivos, a también igual como negativos respecto a ese coche o a ese producto que están buscando? ¿Tendrían mayor posibilidad definitivamente de tomar una decisión concienzuda frente al producto? Muy seguramente acabo de contestarles el por qué es importante definitivamente estar en las redes sociales. Eso podríamos decir en términos generales que genera confianza en mis pacientes, y si generan confianza, pues muy seguramente ese cliente dentro de poco va a ser un paciente de los cuales yo esté atendiendo. Eso indirectamente lo que hace es mostrarnos como un médico experto. Las redes sociales permiten mantener una conversación continua, sencilla y efectiva. Muy seguramente también una de las preocupaciones que ustedes tienen o que al principio le pueden generar a uno es, óigame, estas redes sociales, ¿qué tan cercanas o qué tan distantes son de los pacientes? Y quiero decirles que los diferentes medios de comunicación están a un clic de poder tener acceso al paciente. Si bien es cierto, esto parece muy bonito, también hay que crear ciertas barreras y ciertas limitaciones porque uno no puede ser un médico 24/7 para contestar, tiene que estar 24/7 de disponibilidad para generar ese canal de comunicación, pero también hay que poner ciertas brechas. No se trata de decir que las redes son todo bondad, la mayoría de cosas son buenas, pero también tenemos que aprender a poner cierta distancia frente a lo que queremos o no queremos hacer. Y eso también es muy importante porque uno escucha con mucha frecuencia a muchos profesionales diciendo que una vez que estás en las redes, pierdes la intimidad o pierdes la posibilidad de mantener distancia. Quiero contarles que llevo muchos años ya metido en esto y hasta ahora esa sensación la pongo y la manejo yo, y hasta ahora digamos que esa dificultad no ha sido un problema para mí realmente. ¿Ok? Podemos decir entonces que con todo esto las redes sociales definitivamente llegaron para quedarse. Creo yo que, si bien es cierto, vuelvo y digo, es válido que no queramos, con todos estos argumentos que les estoy dando, cada vez es más probable que tengamos que acceder a esas redes sociales. ¿Ok? Es entendible también, porque a mí me pasó en su momento que lo pensaba o que lo vivía, que decía, no tengo tiempo para hacerlo. Tengo miedo de hacerlo, no tengo idea cómo hacerlo y definitivamente
no tengo la claridad para hacer, pero a eso hay que ponerle remedio ya, y voy a decirles, tiempo se tiene, uno puede desarrollar programas, y así como tuvimos una curva de aprendizaje para aprender a operar, para aprender a hacer consulta, para saber cuál es el medicamento ideal para mis pacientes, también existe una curva de aprendizaje en las redes sociales. Eso que al principio me demoraba tanto haciéndolo, haciendo un reel de 20 minutos o haciendo un post de media página, tengo que contarles que hoy en día casi que en media tarde puedo sacar el contenido para todo un mes. Es decir, esa curva de aprendizaje definitivamente me está generando optimizar mi tiempo. Y voy a decirles que tener presencia en un mes tiene un impacto absolutamente positivo. Al principio, y no todos tenemos la facilidad de poder plantearnos o hablar al frente de una cámara como le estoy hablando yo hoy a ustedes, pero eso también lo hace la habilidad. Poco a poco las palabras salen con facilidad, poco a poco el discurso sale con facilidad y poco a poco empiezo a entender qué es lo que quieren mis pacientes escuchar también de mí y cuáles son esos temas importantes que yo puedo llegar a hacer. Eso lo podemos hacer nosotros, pero también tengo que gestionar, y voy a poner el mismo ejemplo que ponía hace un minuto, zapatero a tu zapato. Existen personas diseñadas para poder ayudarnos en el manejo de las redes sociales, y aquí entra a jugar un poco qué tanto quiero yo tener dependencia o que dependan de mí las redes o poderlo gestionar a través de una persona que hoy en día se conoce como un community manager, es decir, es una persona que me maneja todas o tantas redes sociales como quiera tenerlas yo hoy en día. Entonces, eso deja de ser una excusa porque voy a encontrar quién lo puede hacer. Tengo que decirles que hoy por hoy yo manejo en mi totalidad las redes sociales, sin embargo tengo una persona que me ayuda para temas puntuales de diseño, de contestar algunas cosas, de algunas campañas que quiero hacer, pero lo puedo hacer yo. Y créanme que no demanda tanto tiempo como estábamos pensando. Si yo hubiera quitado este miedo cuando estaba empezando, me hubiera decidido empezar muchísimo antes de lo que estaba haciendo o de lo que empecé a hacer en las redes sociales, ¿ok? Hay un concepto que se llama el branding en la práctica médica y básicamente es el posicionamiento, es todo esto que nosotros estamos hablando y tengo que contarles que básicamente todas esas estrategias que empezamos a diseñar en función de optimizar el tiempo, en función de dar un mensaje oportuno, en saber cuál es el posicionamiento o cuál es el grupo al que yo quiero hablarle, simplemente en el tiempo lo que va a hacer es que las personas me encuentre, que las personas optimicen con un simple clic, encontrar a ese médico que puede ofrecer una solución en cualquier área de la medicina, desde la medicina sexual, la cardiología, la ginecología, la atención primaria, la dermatología, la cirugía plástica. Esto aplica para absolutamente todos. Aquí lo importante es que nosotros logremos posicionarnos de manera adecuada y de cara a poder tener eso y mantenerlo en el tiempo. Y voy a hablarles de una cosa que es definitivamente importante. Mi experiencia me habla de que esto no es una cosa de un día. Si uno está en las redes sociales es una cosa para mantener en el tiempo. Y luego se van a dar cuenta por qué hablo de mantener el tiempo. Porque hoy en día tengo que decirles que cerca del 60% de mi consulta, de mi ejercicio, sale o se origina a partir de las redes sociales. Muy seguramente ustedes van a decir, pero ¿cómo puedes saber esto? Y quiero decirles que una de las preguntas importantes que yo le hago a mis pacientes cuando estoy haciendo esa aproximación, cuando estoy generando esa empatía, es preguntarles por qué me conocieron. Un colega te refirió, ¿cómo llegaste a mí? Y los pacientes ya te dicen tranquilamente, lo vi a usted en un programa de radio, lo encontré buscándolo en Instagram, me apareció en TikTok, me apareció en un tweet, y digamos que eso también va a empezar a permitir saber en dónde tengo que seguir haciendo yo mayor esfuerzo para alcanzar un mayor nivel o saber cuál es esa herramienta o esa red que me está permitiendo a mí poder posicionarme definitivamente para mis pacientes. Y vuelvo a decir lo que decía antes, todo esto simplemente nos va a permitir posicionarnos como el experto que estamos haciendo. Voy a contarles algunas de las cosas que considero importantes, algunas de las cosas que yo creo que deberíamos hacer en aras de poder tener definitivamente unas redes sociales que sean más que enemigos, aliados para nosotros. Hay que favorecer el posicionamiento de la imagen. ¿Qué significa eso? Que ustedes tengan absolutamente claro qué quieren hacer. Si se dieron cuenta cuando les mostraba en qué redes sociales estaban yo, se dieron cuenta que todas tienen como la misma imagen, diferente pero lo mismo. ¿Qué quiero decir esto? Todos tienen una misma imagen corporativa, unos mismos colores, un mismo símbolo, una misma imagen con las personas definitivamente empiezan a posicionar y cada vez que empiezan a ver ese loguito en algún sitio dicen, oiga, medicina definitivamente sexual con el doctor Rosero.
Eso definitivamente va de la mano. No se trata de hacer un collage de muchísimas cosas, sino tener una imagen corporativa para que, así como nos gusta a nosotros en el consultorio tener una imagen de posicionarme como ese médico respetable, que estudia, que da respuesta a sus pacientes, eso mismo también hay que hacerlo en las redes sociales, una imagen impecable, no porque estemos en las redes sociales, porque sean, digamos, mecanismos de fácil acceso con los pacientes, tenemos que nosotros irnos a descuidar. Si queremos estar ahí, hay que hacer todo el esfuerzo para poder hacerlo. Quiero contarles algo que también fue un error al principio. Yo me mostraba absolutamente relajado, como absolutamente tranquilo. Si bien es cierto, hay que mostrar una imagen cercana para las personas, creo yo que hay que construir esa misma imagen que construimos en el consultorio también en el espacio virtual. Una segunda idea que definitivamente viene de la mano, que es uno de los temores. Quiero contarles, ya les decía que cerca del 60% de mis clientes o de mis pacientes hoy en día vienen de las redes sociales. Esto es una realidad a 3 o a 10 dedos o a lo que ustedes quieran decir. El crecimiento exponencial de estar en las redes sociales se ve desde los primeros días. Escúchenme bien, hoy en día una buena estrategia le permite a uno desde los primeros días definitivamente incrementar el tiempo, incrementar las consultas o los clientes o pacientes, como ustedes lo quieran llamar, de atención que vamos a tener. Hoy en día, la mayoría de personas que tenemos a las redes sociales como aliado, definitivamente casi que estamos volteando un poco más la fuente desde donde llegan los pacientes. Entonces, digamos que eso es absolutamente claro. Creo yo que también esto amplía a los clientes, como nos vamos a dar cuenta. Otro de los factores importantes es que hoy en día atendemos a los pacientes por diferentes canales. Si yo tengo diferentes canales de atención, eso me va a permitir tener un mayor número de personas o de herramientas para poderlo atender. Creo, y para todos fue absolutamente evidente, que la pandemia nos dejó algo, que fue empezar a hacer teleconsulta. Yo me pregunto, y muchos de los que me están escuchando y me están viendo ahora, antes de la pandemia no hacían teleconsulta. Tengo que decirles que sí, ya lo hacía antes de la pandemia. ¿Cuántos empezaron? Y quiero decirles, hoy en día, con esta herramienta, ¿cuántos pacientes de más están pudiendo ver? ¿Cuántos pacientes que antes era difícil que fueran a su consultorio los están pudiendo ver? En mi caso, ¿cuántos pacientes que sienten vergüenza de ir a un consultorio a hablar de temas de sexualidad lo están pudiendo hacer? Definitivamente, entonces, todas las herramientas tecnológicas nos están abriendo nuevos canales de atención para nuestros pacientes. Y son unos canales de atención que no necesariamente son tan formales como uno podría imaginarse, pero no porque sean no tan formales quiere decir que estén mal o que sean ilegales. Les voy a poner un ejemplo puntual. Hoy en día, una de las grandes herramientas de trabajo son las respuestas puntuales a inquietudes que tengan los pacientes. No estoy hablándoles de hacer una historia clínica, les estoy hablando de ese paciente que dice, doctor, ¿puedo utilizar un preservativo, un condón 2 veces? Ustedes van a creer que eso es una pregunta increíble. Él se puede meter a Google, pero hay tanta información que sale perdido y ese paciente prefiere consultarle a ese médico que está posicionado para que yo le conteste desde la verdad. Doctores, ¿a ustedes les parece que eso es una consulta o es dar respuesta a una consulta puntual? Ese canal de comunicación muchas veces en el día a día, 24/7, genera respuesta para los pacientes, ayuda a que los pacientes no cometan errores y ayuda de otra manera a incrementar los ingresos, y esto hay que hablarlo con tranquilidad, de los consultorios. Entonces también les estoy hablando que tener más canales de atención genera también mayor posibilidad de que ustedes tengan una calidad también de vida económica y personal diferente. Generar estos canales de atención les permite, les voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, no tener que ir a la clínica en la cual trabajo, en la cual soy jefe del servicio de medicina sexual, que queda a más o menos 1 hora y media de mi casa, sino que me permite a mí en las mañanas, por ejemplo, levantarme, compartir con mi familia, conectarme a un monitor como lo estoy haciendo ahora y atender a los pacientes. Acabar la consulta y estar sentado en la mesa comiendo o compartiendo con mi pareja. Señores, eso no es calidad de vida, definitivamente sí. Ese temor que tenemos por involucrarnos en la tecnología, creo que la pandemia nos lo dejó absolutamente claro. Eso es pensar en nosotros. Eso es decirles, la tecnología llegó definitivamente para quedarse y no vale la pena que nosotros nos demos mala vida si no tenemos posibilidad o acceso a estas herramientas tecnológicas. Definitivamente, en resumen, mayor productividad y mayor calidad de vida.
Son una herramienta de fidelización fantástica, definitivamente sí. El que nos vean permanentemente ahí va a hacer que nosotros vayamos teniendo adherencia, vayamos teniendo posibilidades de tener una mejor respuesta a esas inquietudes de los pacientes y que sin lugar a dudas, frente a la duda, podamos ser la primera forma de atención de los pacientes. Doctores, otro de los temores grandísimos, ¿será que esto me va a costar mucho? Yo me voy a plantear y les voy a contar una cosa que me pasó a mí al principio. Los community me cobraban X plata y yo decía, pero venga, ¿eso cómo se ve representado? Porque la cifra me parecía absolutamente gigantesca. Y hubo un community que me dijo, mire usted cuánto se le incrementa la consulta y mire usted con cuántas consultas mi servicio queda pagado. Y voy a decirles que casi con 2 días de trabajo queda salvado todo lo que hace el community. Es decir, el costo-beneficio definitivamente es muy alto. Es un dinero que uno al principio no ve porque es un intangible, el crear una comunidad, el crear una página, pero unos meses después, créanme que se ve de manera importante. Y lo dije y no me estoy arrepintiendo, es un cambio que se empieza a ver desde los primeros días. Muy seguramente ese punto de equilibrio lo logremos unos meses después, pero el costo-beneficio sin lugar a dudas es absolutamente alto. Doctores, las redes sociales no son el futuro, las redes sociales son el presente y son ustedes quienes deciden estar o no estar en el presente. Ese argumento de que definitivamente va a llegar con el tiempo ya no es una excusa. El tiempo es ahora y más, y vuelvo y digo, con la pandemia que nos dimos cuenta que los que no estábamos tan familiarizados con este tema nos costó un poco más. Para finalizar, creo que las herramientas o los mensajes que quiero dejarles es lo siguiente. Creo que las redes sociales y todo lo que estamos viendo derivado de ellas nos posicionan como profesionales y como buenos profesionales con argumentación, técnicos y científicos, pero que encontraron otro canal de aproximación. Creo que podemos sin lugar a dudas hacer una educación de calidad a la comunidad. Creo que está en nuestras manos reemplazar a ese Google, sin decir que sea malo, a ese Google que no da buena información, a ese Google que confunde a los pacientes, a ese Google que no les brinda posibilidades de estar tranquilos. Está en nuestras manos a través de esto ser ese respondedor primario y créanme que la satisfacción es absolutamente grande. Tercero, creo que les quedó absolutamente claro que a través de todas estas plataformas tecnológicas podemos atender pacientes no solamente aquí, sino en lugares en los que ustedes nunca se imaginaron que pudieran hacer presencia. Eso, dicho de otra manera, son más pacientes y más calidad de vida para ustedes, porque no tienen que salir de casa ni del consultorio para poder atender un paciente en Australia. Y por último, existen canales de comunicación que les van a permitir inclusive a ustedes atender a los pacientes sin estar presentes como lo estamos nosotros estando ahora en tiempo real. Preguntas que pueden dejar en buzones que ustedes contestan desde lo científico y créanme que los pacientes van a estar absolutamente agradecidos de toda esa información. Y por último, un mensaje importante. Muchas veces pensamos que nuestra atención es única y exclusivamente en el consultorio. Créanme que si dan la oportunidad de las nuevas tecnologías van a tener un mayor número de pacientes, un número que muy seguramente no se imaginaron que pudieran llegar a tener. Y vuelvo y les digo, con muchísima, pero muchísima calidad de vida. Quiero darles las gracias por haberme prestado atención en estos momentos. Quiero darle las gracias al laboratorio, a Beatriz por haber hecho esa presentación y también decirle a Beatriz que quedo atento de pronto para responder un par de preguntas que vayan surgiendo. Anímense a estar en las redes sociales, son un aliado absolutamente maravilloso, dejen de lado el temor, espero haber sido útil y haberles transmitido que esto, vuelvo y les digo, más que ser un enemigo, que ser un tema difícil, sin lugar a dudas son un aliado absolutamente positivo. Mil y mil gracias por toda su atención.